Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre los principios fundamentales a seguir en el diálogo respetuoso de los diferentes escenarios sociales. Tenemos la presencia del pastor Eric Aren, en la cual nos va a ayudar en esa entrevista. ¿Cuál es su cargo, experiencia y sus habilidades, mi pastor? Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Es un gusto el poder estar aquí también con ustedes. Bueno, yo soy pastor de la Iglesia Cristiana Bethesda en sede Tabacundo y por la gracia y misericordia de Dios tengo 8 años ya de experiencia de estar pastoreando, de cumplir con esta labor. Y las habilidades, bueno, son pocas, creo, pero más son las de Cristo en mí. Él ha sido bueno para conmigo y para con la iglesia. Eric, ¿qué hace sus tiempos libres? ¿Cuál es su pasatiempo? Cuéntenos un poquito. Bueno, mis pasatiempos es el poder montar en bicicleta. No soy profesional, soy una persona que ama el poder estar montando bicicleta en el tiempo libre, claro está. De eso, prácticamente a eso me dedico cuando tengo ese tiempito. Me escapo un momento a conocer lugares o a conocer montañas, al escalarlas en la bicicleta. Ese es mi hobby, se podría decir. ¿Ha estudiado teología? ¿Ha hecho alguna investigación? ¿Puede contarnos un poquito, mi pastor Eric? Sí, prácticamente desde que el Señor me salvó, ha entrado como un anhelo del poder estudiar su palabra, no con el deseo del poder saber mucho y no aplicar nada, ¿verdad? Sino más bien el poder servirle a Él de una mejor manera. Entonces, ahorita en este momento estoy terminando ya prácticamente ya en este tiempo me estoy graduando ya del seminario bíblico de las asambleas. Son 4 años que se ha estudiado prácticamente en el seminario. También he tenido la oportunidad de estudiar 4 años más de crecimiento y plantación de iglesias en Misiones 400 Bethesda. Y juntamente a la par con eso he estudiado Escateo, que es la escuela de capacitación teológica que nuestra iglesia también imparte, se podría decir. Entonces, desde el momento en el que el Señor me ha rescatado, he podido tener la oportunidad, por su gracia y misericordia, de poder estudiar su palabra. Eric, tu edad, cuéntanos algo de tu familia, adentrándonos más adentro y conociendo más sobre Eric. Bueno, tengo 35 años. El Señor prácticamente me llamó a el estar ya en Él cuando yo tenía 26 años de edad. Entonces ya es algún tiempo. Prácticamente toda mi familia, el Señor ha sido bueno porque nos ha salvado a todos de mi vínculo cercano, prácticamente. Bueno, tengo un hermano, todavía no me he casado, vivo solo. Bueno, en este tiempo igual es el tiempo del estar ocupándose en varias cosas, ¿no? Entonces, eso prácticamente de mi vida personal es lo que les podría contar. Muy amable, mi pastor. Bueno, vamos entrando en materia. ¿Cree que la iglesia y el ministerio pastoral debería respetar la libertad de opinión? Mm. Bueno, esta pregunta me la han hecho varias veces, ¿no? Y no cambio ni cambiaría mi respuesta y la respuesta es no. Por el simple hecho de que la iglesia está establecida por Dios. Y prácticamente la iglesia, al estar establecida por Dios, la iglesia es netamente democrática, es no democrática. Al yo decir que deberíamos respetar la libertad de opiniones, estaríamos cayendo en una democracia y en un conjunto de ideas en los cuales
estoy seguro de que no todas van a glorificar el nombre del Señor. Entonces, prácticamente no se debería respetar como en sí la libertad de cualquier opinión, porque por el simple hecho de que Dios es el dueño, Dios es el que pone las reglas, Dios es el que pone los parámetros, y nosotros nada más debemos, si somos creyentes, sujetarnos a lo que Él demanda, ¿verdad? ¿Debería un pastor considerar el escenario social al que se enfrenta para seleccionar el tipo o la forma de discurso que elegiría? Bueno, la respuesta es sí. En esta respuesta es más amplia y decir sí, al igual que el Señor Jesucristo, ¿no? Si nosotros nos ponemos acuciosos en ver cómo el Señor miraba los escenarios cuando eh, impartió los peces, los panes, cuando estuvo a nivel del mar, cuando Él preguntaba, cuando Él hacía los milagros, cuando decía cuenten, otras veces decía que no cuenten. Entonces el Señor sí, o sea, sí nos muestra, sí nos expande una mirada y, y nos ayuda a que nosotros podamos explicar con el contexto en el cual nos encontramos. Y también el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo dice también de la siguiente manera. En Primera de Corintios, si podemos darnos cuenta, 9, versículo 20, dice Pablo: a los judíos me hice judío para ganar a los judíos, a los que estaban bajo la ley, como bajo la ley. Estoy bajo la ley, dice Pablo, para ganar a los que están bajo la ley. Pero luego continúa diciendo en el versículo 21 y dice: a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y luego dice en el versículo 22, a los débiles me hice débiles. Ahí está el contexto que está tratando, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a algunos. Entonces la respuesta es sí. Nosotros debemos como pastores considerar el escenario social en el que nos enfrentamos para seleccionar un tipo de forma de discurso. Claro, esto es, sí, yo no puedo ir con un mismo discurso a una persona que está tal vez en un centro de reclusión y decirle un contexto de de personas que prácticamente trabajan, qué sé yo, en una oficina. Es un contexto totalmente diferente. Ahora, el contexto es el que cambia. La palabra es inmutable, no cambia. Entonces, sí deberíamos nosotros estar preparados, el seleccionar una forma de discurso eh, que podamos ser aplicados en la forma del contexto en el cual nosotros estamos. ¿Conoce la falacia de ad hominem? Sí, si mal no recuerdo, es una falacia que está en contra del hombre. Y esto se utiliza mucho en los debates, ¿verdad? Entonces, este tipo de falacia se denomina a veces insulto o falacia de ataque personal. Es decir, está siempre en contra de un hombre. Entonces, este tipo de falacia se produce cuando alguien ataca a la persona en lugar de atacar su argumento. Si bien es cierto, nosotros debemos presentar mansedumbre ante todo aquel que demanda razón de la esperanza en Cristo Jesús. Defensa con mansedumbre, dice Pedro. Entonces, prácticamente esto nos indica que nosotros no podemos ir en contra de la persona, sino del argumento que la persona está planteándolo prácticamente. Enumere los principios fundamentales a seguir en un diálogo o debate respetuoso en los diferentes escenarios sociales. Bueno, si nosotros vamos a debatir, debemos entender que debemos conocer el tema que se está debatiendo. Hay que documentarse, hay que prepararse, hay que estar listos para presentar el tema ampliamente, ¿verdad? Es un principio fundamental. ¿Cómo puedo ir yo a un lugar y no estar preparado o no saber de lo que están hablando y yo querer refutar, ¿verdad? También yo podría decir y aconsejar de que cuando nos encontremos en estos debates, nosotros debemos ser breves y también debemos ser concisos para que puedan entender también que no somos personas que redundan en lo que estamos diciendo, sino ser breves y concisos.
Algo más que yo también podría decir es que podemos ser capaces de responder a las objeciones, criticar los argumentos de los oponentes. Para ello debemos estar empapados del tema. O sea, definitivamente el cristiano y la persona que va a debatir tiene que estar empapado del tema. Y también debemos saber identificar las falacias. Entonces, es así como nosotros podemos llegar a un diálogo, debate respetuoso. Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre los principios fundamentales a seguir en el diálogo respetuoso en los diferentes escenarios sociales. Hemos tenido la grata presencia del pastor Eric Garén, en quien le agradecemos mucho por su excelente participación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.